Hola chicos, bienvenidos a la clase de hemorragia digestiva del área defensa. ¿Qué es la hemorragia digestiva? Es la pérdida de sangre a la luz del tubo digestivo, visible o no macroscópicamente. Para el estudio de la hemorragia digestiva la vamos a dividir teniendo en cuenta el sitio de origen de ese sangrado en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es el límite entre una y otra? El ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. ¿Sí? Lo que se encuentre por encima de este ángulo sería hemorragia digestiva alta, es decir, que el sangrado provenga de esófago, estómago o duodeno, y hemorragia digestiva baja, yeyunoilion, colon, recto y ano, es decir, por debajo del ángulo. La más frecuente de las dos, ¿sí? En cuanto a alta o baja, es la hemorragia digestiva alta, y es también la más grave, la más peligrosa, porque implica mayor, digamos, inestabilidad hemodinámica para ese paciente. En cuanto a las causas de la hemorragia digestiva, teniendo en cuenta la hemorragia digestiva alta, se puede dividir en varicial y no varicial. La hemorragia digestiva alta varicial es aquella en la cual lo que se encuentra sangrando es una varice esofágica o varice gástrica también puede ser, producto de una hipertensión portal, es decir, por hipertensión portal se forman estas varices, ¿sí? Y cuando sangran tengo una hemorragia digestiva alta. ¿En qué paciente voy a pensar que tenga hipertensión portal y varices? Un paciente cirrótico, por ejemplo. Y en cuanto a la hemorragia no varicial, la causa más importante y un 50% de todas las hemorragias digestivas altas son las úlceras gastroduodenales, las cuales voy a pensar en un paciente, por ejemplo, con infección por Helicobacter pylori, un paciente que consuma AINES, etc. ¿Sí? Las úlceras gastrodenales, entonces, o pépticas, representan el 50% de las hemorragias, del total de las hemorragias digestivas altas. Otras causas son la gastritis erosiva, el desgarro de Mallory-Weiss o el desgarro de la unión esófago-gástrica, la esofagitis, neoplasias, etc. Como ya dije, entonces la hemorragia digestiva alta es más frecuente y es la que es más grave. Y en cuanto a la hemorragia digestiva baja, por lo general es más benigna, ¿sí? Y la causa más frecuente son las hemorroides, ¿sí? Después tenemos también el cáncer de colon, por ejemplo, otras neoplasias, angiodisplasia, que son malformaciones vasculares, la diverticulosis, sobre todo estas dos, angiodisplasia y diverticulosis en pacientes ancianos, fisuras anales, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. En cuanto a las manifestaciones clínicas, o sea, cómo voy a poder, digamos, visualizar esta hemorragia digestiva, lo voy a poder hacer en forma de hematemesis, melena, hematoquesia y proctorragia. ¿Qué es la hematemesis? Es el vómito de sangre, ¿sí? Esa sangre puede ser un color rojo rutilante, rojo brillante. Si el sangrado es activo, ¿sí? Inmediatamente después de producir la hemorragia va a vomitar sangre roja, pero si ya permaneció un cierto tiempo en el estómago esa sangre como para comenzar a ser digerida, va a adquirir un color rojo oscuro o negro. Y la tengo que diferenciar de lo que es la hemóptisis, que es la expectoración de sangre, ¿sí? Entonces, la hematemesis proviene del aparato digestivo, la hemóptisis del aparato respiratorio. Por ejemplo, la hemóptisis va a tener, se dice que tiene espuma, ¿sí? Y es en menor cantidad, por lo general, que la hematemesis, aunque suelen ser difíciles de diferenciar estas dos. Pero tengan en cuenta eso, entonces, hematemesis versus diagnóstico diferencial sería la hemóptisis. En cuanto a la melena, en este caso son heces, ¿sí? Es materia fecal, es negra, generalmente diarreica, ¿sí? Pegajosa, muy fétida, y en la cual ya acá, siguiendo con la misma, digamos, pensamiento que teníamos para la hematemesis, acá ya la sangre está digerida, ¿sí? Por eso el color negruzco, y bueno, implica que la sangre haya permanecido en el aparato digestivo por lo menos unas 8 horas para ser digerida, y una cantidad de sangre de por lo menos entre 50 y 100 mililitros. La hematoquesia son heces diarreicas, ¿sí? Y la sangre acá está mezclada con las heces, ¿sí? O también puede ser sangre pura.
Entonces son heces diarreicas mezcladas con sangre o sangre pura. Y en cuanto a la proctorragia, es sangre roja rutilante, pero no está mezclada con las heces, sino que se va a producir, o digamos, la vamos a poder ver antes o después de la defecación, o también se puede llegar a evidenciar como gotas de sangre en la ropa interior o en lo que es el papel higiénico cuando el paciente se higieniza. Ahora, ¿qué manifestaciones corresponden a hemorragia digestiva alta y cuáles son las que corresponden a la hemorragia digestiva baja? En cuanto a la hematemesis, siempre es una hemorragia digestiva alta. Si es patognomónica, la hematemesis siempre va a ser un sangrado alto. La melena, por lo general, también corresponde a hemorragia digestiva alta en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, si el tránsito intestinal se encuentra disminuido y me da tiempo a que esa sangre se digiera, puede corresponder a una hemorragia digestiva baja. En cuanto a la hematoquesia, por lo general es hemorragia digestiva baja, pero si la cantidad de sangre es de al menos 1 litro y el tránsito intestinal está acelerado, puede corresponder a una hemorragia digestiva alta, porque estaría, digamos, pudiendo pasar esa sangre desde un sector más alto hacia exteriorizarse como una hematoquesia. Y en cuanto a la proctorragia, es patognomónica de una hemorragia digestiva baja, porque justamente proctorragia o rectorragia corresponde al recto y siempre claramente va a ser bajo. ¿Sí? Entonces, lo patognomónico es en la hemorragia digestiva alta, una hematemesis, baja la proctorragia y después la melena hematoquesia, según el caso. Por lo general melena es alta, pero puede ser baja, y hematoquesia por lo general es baja, pero puede ser en un 10% de los casos baja. Alta. ¿Sí? Esta es la forma macroscópica, o sea, la forma visible de la hemorragia digestiva, pero también podemos tener hemorragia microscópica, ¿sí? O sea, hemorragia oculta, como se llama, que la podemos detectar a través de un estudio, de un test, un estudio complementario, ¿sí? Que se llama sangre oculta en materia fecal. Acá la cantidad de sangre más o menos es unos 100 mililitros, ¿sí? Por día, y por lo general corresponde a una hemorragia digestiva alta, aunque también puede llegar a ser una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Entonces, la sangre oculta en materia fecal consiste en un estudio que para detectar sangre en las heces, ¿sí? Lo que sí puedo llegar a ver en este paciente que tiene sangre oculta en materia fecal, o digamos, ¿en qué paciente podría pedir una sangre oculta en materia fecal? ¿Qué paciente sospecho que tenga una hemorragia digestiva y requeriría que yo le pida una sangre oculta? En un paciente que pueda tener un síndrome anémico, ¿sí? Un paciente que viene con palidez, hipotensión, disnea, mareos, ¿sí? Hasta puede llegar a tener síncope, ¿sí? Que yo estoy pensando, hay digamos, una pérdida de sangre que no estoy pudiendo evidenciar, sería, digamos, merecería un estudio de sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Bueno, y cuando ese paciente llega con la hemorragia digestiva a mi guardia, por ejemplo, hasta acá, bueno, ya pensé alta y baja. Ahora quiero saber cuánta volumen tiene esa pérdida de sangre, ¿sí? Porque cuanto más volumen pierde el paciente, peor, digamos, van a estar estos parámetros clínicos. ¿Qué voy a tener en cuenta? Fundamentalmente siempre, primero, los signos vitales, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura, ¿sí? Lo más importante es la presión arterial, que bueno, el paciente puede llegar a estar normal, pero el paciente tener hipotensión ortostática, y luego ya si pierde mucha sangre, si es mucho el volumen, tener una hipotensión. En cuanto a la frecuencia cardíaca, puede llegar a estar normal, si no es tan grave esa hemorragia, pero también después puede llegar a tener taquicardia. La frecuencia respiratoria lo mismo, puede haber taquipnea. En cuanto a la diuresis, si es muy grave el sangrado también, el paciente puede llegar a estar con oliguria, incluso anuria, es muy grave. El estado de conciencia, sí también, el paciente del sistema nervioso puede estar confundido o puede estar letárgico también si ese sangrado es muy grave. Y en cuanto a la coloración de la piel, la temperatura, el paciente puede venir pálido, sudoroso, la piel puede estar fría, cianótica, puede llegar a estar también, etc.
En cuanto a los estudios complementarios, entonces, que voy a pedir, perdón, disculpen, una maniobra que siempre tengo que realizar acá, en cuanto también a lo que es examen físico, es siempre, chicos, siempre que hay una hemorragia digestiva, es hacer tacto rectal, ¿sí? Es fundamental el tacto rectal. Para ya ir, digamos, arribando a un diagnóstico de la causa de la hemorragia digestiva, ¿sí? Primero en realidad voy a tener que localizar el sangrado, ¿no? Pero después voy a tener que estudiar por causa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estudios complementarios voy a pedir? Laboratorio, siempre el hemograma, es fundamental, hemograma completo con fórmula y plaquetas, grupo sanguíneo factor, porque al paciente, si es muy grave, si hay mucho volumen de sangre perdida, puede llegar a requerir una transfusión, coagulograma y el test de sangre oculta en materia fecal, en el caso de requerirlo. Y en cuanto a los estudios, otros estudios complementarios a hacer, fundamentalmente son los estudios por endoscopía, ¿sí? Endoscopía digestiva alta o EDA, en el caso de sospechar sangrado digestivo alto, o rectosigmoidoscopía con endoscopía, dependiendo del sitio que yo piense que hay un origen de sangrado bajo, ¿sí? Estos son para hemorragia digestiva baja. Pero bueno, como ya les digo, o sea, fundamental primero, localizar el sitio de sangrado, digamos, parar el sangrado, primero estabilizar hemodinámicamente al paciente, frenar el sangrado y después se estudiará y se tratará la causa, ¿sí? Pero bueno, lo que hay que hacer primero es, claramente, detener el sangrado. Puede llegar a requerir otros estudios, pero bueno, lo más importante son estos. Acuérdense, lo que ya les dije en el examen físico, el tacto rectal siempre. Y bueno, esto, chicos, sería lo más importante. O sea, el paciente está sangrando, controlar esa hemorragia y después ver la causa y tratar la causa. Bueno, hasta acá sería lo más importante de hemorragia digestiva y nos vemos en la próxima.